Buen día, les damos la bienvenida una vez más a su programa Defensoría en Acción. Recuerden que es un programa que transmitimos a través de YSUS Radio Universitaria y que lo publicamos también en nuestro canal en YouTube en formato podcast. Y hablando del canal de YouTube, nos pueden encontrar como Defensoría Universitaria UE. Desde ya les invitamos a que puedan suscribirse y activar las notificaciones para estar al pendiente de nuestro contenido digital. En esta ocasión les acompaña un servidor, Kevin Alfaro, en su calidad de coordinador del área de promoción y difusión de la Defensoría Universitaria. Para mí es un honor, es un placer enorme dirigir esta entrevista porque contamos con una invitada de alto nivel muy especial. Se trata de la doctora Evelyn Beatriz Farfán Mata. Ella es la decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Con ella vamos a tratar un tema de mucha relevancia, de mucha importancia para la comunidad universitaria, y es el proceso de aprendizaje virtual en dicha facultad. Bienvenida, estimada doctora, ¿verdad? Y antes de proseguir con la entrevista, le vamos a ceder micrófonos para que pueda saludar a nuestra audiencia. Bueno, muy buenos días a toda la comunidad universitaria y todos los radioescuchas y quienes nos van a seguir también a través de las redes de la Defensoría. Un placer estar acompañándoles esta mañana. Excelente, doctora. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta entrevista. Y para iniciar, ¿verdad?, ya de lleno con el tema como tal, conocemos la mayor parte de la comunidad universitaria que la universidad va a ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Claro, esta situación de alguna manera ha conllevado de que ha limitado la presencialidad de estudiantes y docentes. Creería que la Facultad de Jurisprudencia pues no ha sido la excepción. Ahora bien, ¿cómo la facultad se ha preparado para afrontar ese ciclo 1 2023? Es decir, ¿han tomado algún tipo de directriz, acuerdo, lineamiento? ¿Qué nos podría señalar al respecto? Bueno, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, desde el ciclo 1 2020, que entramos en la virtualidad debido a la pandemia por COVID-19, emitimos diferentes lineamientos. Yo recuerdo que el 15 de marzo, ¿verdad?, nos mandaron a confinamiento, sí, y ya para el 24 de marzo nosotros estábamos emitiendo el primer lineamiento para darle continuidad al proceso educativo dentro de la facultad. Este ciclo 2023 no ha sido la excepción, justamente por el tema de los juegos. Se ha tenido que emitir nuevamente un lineamiento para regular la forma en cómo se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el ciclo 1 2023. Excelente. Veamos que la facultad en ese sentido, desde la pandemia prácticamente, se ha ido preparando para no paralizar en este caso el proceso de aprendizaje para sus estudiantes. Eso es muy interesante. Hablando sobre las clases para este ciclo 1 2023 en su facultad, coméntenos si en todos los niveles han sido de forma virtual, ha sido, digamos, de un sistema híbrido, digamos, entre la virtualidad, la presencialidad. ¿Cómo se han programado las clases para este ciclo 1 2023? Bueno, básicamente las clases teóricas están programadas de manera virtual. Dentro del lineamiento quedó establecida la posibilidad de que algunas actividades prácticas pudiesen desarrollarse. Si dentro del campus se posibilitaba, pues dentro del campus. Y si no, buscando algunas otras alternativas en algunos espacios que pudiesen gestionarse de acuerdo a las necesidades y al tipo de actividad que tendría que desarrollarse. Esto, por supuesto, debía de estar previamente determinado en la planificación didáctica que cada docente, como parte de un curso, debe desarrollar al inicio del ciclo. Excelente. Desde su punto de vista, doctora, ¿es necesario que las demás facultades de la Universidad de El Salvador de alguna forma adopten este tipo de medidas o se preparen en su proceso de enseñanza-aprendizaje en los entornos virtuales? ¿Considera que es necesario adoptar medidas, lineamientos por parte de las autoridades de cada una de las facultades? Pues yo creo que es conveniente. Yo sé que todas las facultades han hecho grandes esfuerzos durante el periodo de la pandemia y ahora durante los Juegos, claro, para darle continuidad al proceso, pero creo que para que todos, docentes, autoridades y estudiantes, tengamos las reglas claras sobre las cuales hemos de desarrollar nuestras actividades académicas y administrativas, es conveniente que existan lineamientos que nos den esas herramientas básicas. Excelente. En ese mismo sentido, en esa misma vía,
hay algo que llama la atención en cuanto a nuestra legislación universitaria. Nosotros tenemos un reglamento de la gestión académico-administrativa, ¿verdad? Pero claro, digamos, el legislador en su momento, cuando creó esta normativa, no estaba el tema de la pandemia, no estaba el tema de los juegos. Entonces, claro, el legislador lo creó más que todo en un sistema presencial. No reguló nada de lo virtual. Entonces, a su consideración o en su opinión, ¿es necesario hacerle reformas, en este caso, al reglamento de la gestión académico-administrativa? Yo creo que sería muy bueno que se revise el reglamento y que se hagan las adaptaciones necesarias, ya que, si bien es cierto, durante la pandemia, también el Consejo Superior Universitario emitió lineamientos generales Sí. Para el funcionamiento de la universidad, pero como sabemos era bajo el esquema de una situación de emergencia. Sí. Ahora las condiciones cambian y ya para el ciclo 2 2023 nosotros esperamos regresar a la presencialidad, pero sobre la base también de no abandonar los beneficios que las nuevas tecnologías nos han demostrado que tienen para los entornos educativos en la educación superior también. Sí. Entonces, dadas esas circunstancias, creo que sí es conveniente que se haga una revisión del reglamento y se puedan hacer las adecuaciones pertinentes, así como en los planes de estudio de cada una de las carreras que se imparten dentro de la universidad. Excelente, sería un avance significativo, ¿verdad? Todo este tipo de reformas que pudieran hacerse a las reglamentaciones. Es correcto. Perfecto. Hablando ya puntualmente en cuanto a la programación de actividades específicamente de su facultad, así como lo señalaba, ¿verdad? Como el desarrollo de las clases, cómo se realiza o algunas situaciones se pueden realizar de manera presencial, entendemos que ese tipo de programación se le comparte al inicio al estudiante. El estudiante tiene clara, digamos, la oferta educativa, clara las reglas de cómo se va a desarrollar su ciclo, qué actividades se van a hacer de forma virtual, qué actividades se forman de forma presencial. ¿Se le comparte todo esto al estudiante? Sí, efectivamente hay una unidad dentro de la facultad que es la unidad de docencia y desarrollo de planes académicos, que es la encargada de desarrollar una capacitación ciclo a ciclo de los profesores, donde se les explica la forma en que se debe de planificar el ciclo, y los profesores pues hacen la programación de cómo van a impartir los contenidos de cada uno de los cursos con el cumplimiento de las respectivas unidades valorativas, repartidas en actividades sincrónicas y asincrónicas, en las que se determinan también las evaluaciones que se van a desarrollar, tanto las formativas como las sumativas, y al inicio del ciclo a los estudiantes se les entrega el programa y además se les van entregando guías de conformidad a cómo va avanzando el ciclo, tanto para el desarrollo de ambos tipos de evaluación. Ok. Es importante, ¿verdad?, darlo a conocer al estudiante porque es la oferta académica para el desarrollo de cada una de las asignaturas en las carreras correspondientes, en este caso que sirve la Facultad de Jurisprudencia. Ahora bien, llama la atención un tema que usted abordaba en su respuesta, el tema de actividades sincrónicas y asincrónicas. La pregunta es la siguiente: ¿habrán espacios virtuales que pueda utilizar los estudiantes, digamos algún tipo de aula virtual o algún otro tipo de espacio que permita el desarrollo de actividades asincrónicas? Bueno, los estudiantes, digamos, tanto para actividades sincrónicas como asincrónicas, sí. La facultad trabajó durante el año 2021 un proyecto con Jovesólides España, que se logró aprobar, y en el año 2022 se ejecutó el proyecto para TIC también. Este era un proyecto que tenía varios objetivos, pero entre otros, ¿verdad?, tenía el equipamiento de un aula de audiovisuales que era básicamente o principalmente para los docentes, para que los docentes tuvieran las condiciones necesarias para poder generar videos de sus clases, pero de forma más profesional.
Bien. Ya con pantallas donde se le pueden agregar videos, textos, ¿verdad? Y con todos los recursos tecnológicos que actualmente pues contamos para la educación virtual. Pero además, considerando justamente las necesidades de los estudiantes, se gestionó el equipamiento de un nuevo laboratorio de cómputo que permitiera que los estudiantes de escasos recursos, que no tienen muchas veces acceso a un equipo de computación en su casa, no tuviesen que ir a gastar a pagar a un ciber, sino que pudieran utilizar los equipos dentro de la facultad. Y por tanto, entonces se generó también un laboratorio de cómputo para uso de los estudiantes que se denominó TIC-Buddy. En ese sentido, pues se ponía a disposición también de nuestros estudiantes estos laboratorios, uno que ya existía y que teníamos en la facultad, pero sí, con este nuevo laboratorio se ampliaba la capacidad. Muy bien. Vemos que ha existido una transformación tecnológica, digamos, para el proceso de aprendizaje dentro de la facultad, y eso es bueno, representa, ¿verdad?, un avance significativo. Ahora bien, como la mayoría muy probablemente de clases son en modalidad virtual, ¿hay alguna forma en que las autoridades de la facultad pueden controlar, digamos, en este caso el cumplimiento y el desempeño de las actividades en esa modalidad virtual? Le comento esto porque han habido, digamos, casos que hemos recibido una asesoría, y ojo, no de la Facultad de Jurisprudencia, ¿verdad? Hablo de forma general de toda la universidad. Pero hay algunos alumnos que, por ejemplo, nos comentan lo siguiente. Fíjese que yo recibí una oferta de inscripción de materia, por decirle un ejemplo, para lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Pero vino el docente, ¿verdad? Y dijo, bueno, yo no doy clases el día viernes, ¿verdad? Ese viernes lo vamos a hacer el día sábado, de 9 a 10. ¿Ya? Y cambia pues la oferta realmente académica. O se dan otros casos en donde los estudiantes dicen, pues sí, hay una oferta académica virtual, pero el docente únicamente se limita a enviarnos videos de YouTube o a subirnos material así como PDF, solamente eso. Entonces, doctora, ¿hay alguna forma de controlar dentro de la facultad el desempeño y el cumplimiento de los días y horarios en esta modalidad virtual? Nosotros hemos regulado diversos mecanismos, digamos, de control, porque yo creo que también debemos de considerar dónde iniciamos y dónde estamos en este momento. Claro. Obviamente, allá en el 2020, cuando en marzo, ¿verdad?, de ese año nos lanzan a la virtualidad sin herramientas, sin capacitación básica, ¿verdad?, para nuestros profesores, se utilizó como herramienta para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que se tenía al alcance. Claro. Y quizá por ahí pueden venir algunas de las situaciones que los jóvenes pudieron haber planteado en un momento determinado. Sin embargo, en el caso nuestro, yo puedo hablar por mi facultad únicamente, nosotros desarrollamos bastantes esfuerzos de capacitación con nuestros profesores, tanto inscribiéndolos en el curso que en aquel momento impartió la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, cursos que desarrolló nuestra área de informática dentro de la facultad, y además dentro de este proyecto que ya mencionaba anteriormente, que es el Paratic, tenía un componente educativo también, en el cual, con alianza con la Universidad Politécnica de Valencia en España, ellos desarrollaron un curso en el que formaron al 100% de nuestros profesores en herramientas virtuales de educación, donde se ampliaron, digamos, la gama de mecanismos a través de los cuales por educación virtual pues se podía desarrollar las actividades educativas. Eso ha llevado a que nosotros en la actualidad pues desarrollemos las clases a través de actividades sincrónicas desarrolladas a través de Google Meet, que valga decir que la universidad contrató el servicio para ampliar la capacidad de las aulas y tener nuevos servicios, ¿verdad?, de esta herramienta, y que el control pues básicamente se lleva a través de diferentes mecanismos. Uno
es que los docentes tienen la obligación de colgar sus clases en el aula virtual. A pesar de que las desarrollan en Google Meet, estas clases se deben de grabar y luego colgarlas en el aula virtual, que es el sitio oficial de la Universidad de El Salvador. Entonces ahí nosotros podemos ver todas las clases que los profesores han desarrollado con sus respectivos estudiantes. Eso corresponde pues el tema del cumplimiento de las jornadas y demás a los jefes de departamento. Pero igualmente se ha establecido una marcación electrónica a través del mismo sistema Prometeo. Eso se posibilita la marcación al inicio y al final de la jornada laboral. La unidad de recursos humanos debe de imprimir esos marcajes y mandárselas mes a mes a la jefatura inmediata para que también, ¿verdad?, el jefe inmediato verifique la marcación que los docentes han realizado. Pero adicionalmente, la unidad de docencia y desarrollo de planes académicos tiene el rol de administrador de todas las aulas virtuales, de todas las materias que se imparten en la facultad, y a él corresponde verificar el cumplimiento de la planificación. Es decir, él ingresa al aula virtual, contrasta el desarrollo de las clases con la planificación que él ha recibido al inicio del ciclo y rinde un informe de cumplimiento. Además, se establece que los docentes deben de establecer una hora específica de asesoría y el mecanismo a través del cual la va a brindar. Si es a través de correo institucional, pues la respuesta debe ser como máximo en 24 horas, ¿verdad?, posteriores a que la consulta se ha realizado. Además, si el docente verifica que la duda es como un poco general en el grupo, puede generar reuniones, ¿verdad?, en Meet, donde pueda hacer una asesoría colectiva para aclarar las dudas de los estudiantes. Hay una pregunta o una consulta muy recurrente del alumnado, en general, ¿verdad?, dentro de toda la Universidad de El Salvador, y es el hecho, por ejemplo, el que se les obligue a aperturar cámara o aperturar micrófono en cierto momento de las clases o incluso en las mismas evaluaciones. Esta situación, algunos alumnos dicen, bueno, pero aperturar la cámara, eso me implica mayor consumo de datos y demás. Dentro de la facultad existe esa obligación que el estudiante debe de aperturar cámara, debe aperturar micrófono, pero la pregunta es, ¿y qué pasa con aquellas personas que no lo pueden hacer? Porque yo puedo tener, digamos, una computadora únicamente de escritorio, pero no tengo cámara. Entonces, aunque el docente me pida aperturar cámara, no lo puedo hacer. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Está la obligación? Y si no lo puedo hacer, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La obligación existe de manera extraordinaria, digamos, porque también en este proceso de educación virtual no podemos desconocer que han habido ciertas situaciones que no han sido adecuadas desde el punto de vista de los docentes y también desde el punto de vista de los estudiantes. Claro. Porque algunos, por ejemplo, ingresaban a las clases a efecto de que se les tomara asistencia, pero resultaba que estaban dormidos, ¿verdad? Solo encendían el teléfono o la computadora y se dieron situaciones tan jocosas como algunos que inclusive por accidente activaron cámara y micrófono y estaban hasta roncando en su cama, ¿verdad? Entonces, sí. Para efecto de participaciones en concreto, muchas veces los docentes le piden al estudiante que active cámara, ¿verdad?, para que sus compañeros y también el docente le vean y pueda, ¿verdad?, desarrollar X, Y, Z actividades. Ahora bien, como ya no estamos en la situación de la pandemia de confinamiento que tuvimos en un momento determinado, claro, si el estudiante sabe que va a tener una actividad en la que el docente le ha advertido que va a tener que activar cámara, pues lo que ellos hacen es trasladarse a un ciber o a una condición que les permita cumplir con esa situación. Pero no es un requerimiento, digamos, de carácter general, que deban de estar todo el tiempo con la cámara activada, sino que es para determinadas circunstancias y actividades.
Previamente a estas etapas, cuando se empezó a solicitar, ¿verdad?, que los estudiantes encendieran cámara por este tipo de situaciones que hemos mencionado anteriormente, también había de alguna manera, ¿verdad?, consideración para aquellos estudiantes que expresaban, no, mire, yo estoy en esta y esta situación. Tampoco es que se le haya sancionado o castigado de alguna manera por no tener, ¿verdad?, las condiciones para poder realizarlo. La pregunta es la siguiente, ¿también está dentro de esas responsabilidades que el docente comparta la guía, las diapositivas que utiliza? Porque en el caso de las diapositivas es una consulta muy recurrente de la mayoría de estudiantes, ¿verdad?, que el docente utiliza una serie de recursos, ¿verdad?, pero no son compartidos. En este caso, puntualmente de la facultad, todo ese tipo de recursos, guías, diapositivas, se le debe de compartir al estudiante. Usted ya nos mencionaba también, me parece, sobre la grabación de las clases. Entiendo que están en la obligación de grabar las clases y no solamente eso, sino que también compartirlas en un aula virtual. ¿Nos podría confirmar toda esta información? Sí, efectivamente, a los docentes se les da la instrucción de no solo subir las clases grabadas para aquellos estudiantes que, por ejemplo, en una actividad en concreto no hayan podido asistir, sino también para retroalimentar a los que estuvieron durante la clase. Pero además se les instruye a que suban el programa de estudio, las guías de evaluación, las guías de actividades y también, por supuesto, los materiales y, digamos, las diapositivas. Muy bien. Debemos de decir que la facultad, por ejemplo, también ha tenido la posibilidad de, con recursos propios, tener una base de datos que es la base de datos de Tirán-Loblanche, en la que se cuenta con bibliografía actualizada, no solo de carácter académico, sino digamos también legislación y también jurisprudencia. Esto tiene la ventaja de que puede accederse desde fuera de la institución, no es necesario que el estudiante esté acá en las instalaciones, y además tiene la facilidad de que si los 5,000 estudiantes de la facultad quieren revisar el mismo libro a la misma hora, pueden sin ningún problema hacerlo. Y la otra ventaja que tiene esta base de datos es que tanto la legislación como la jurisprudencia se actualiza 3 veces al día. Eso significa que no van a encontrar nuestros estudiantes ahí legislación ni jurisprudencia atrasada. Además, la universidad también ha adquirido la base de datos de BILEX, que es una base de datos muy grande, de las más grandes a nivel de derecho en habla hispana, que también tiene una vasta bibliografía académica, pero también cuenta con legislación y jurisprudencia, no solo de El Salvador, sino de un promedio de 22 o más países, ¿verdad?, que donde se puede hacer la consulta correspondiente. Entonces nuestros estudiantes tienen ahí un bagaje bibliográfico bastante suficiente. Amplio. Ya, qué bueno, qué excelente. Hay una consulta en cuanto al estudiante en condición de oyente. Recordemos que el estudiante en condición de oyente es por el hecho de que tiene un trámite pendiente de resolución, ya sea con la Junta, ya sea con el Consejo Superior Universitario. ¿De qué manera se le garantiza el acceso al aprendizaje virtual? Porque recordemos que en este caso, o no sé, usted no nos corrige al respecto, generalmente pues los estudiantes que están inscritos oficialmente son los que reciben un usuario, una contraseña para el aula virtual, o se les genera estas credenciales, se les comparte el enlace, pero el estudiante oyente no está dentro de ese listado, ¿verdad?, sino que está en esa condición de estudiante oyente. ¿De qué manera se le garantiza que sí reciba todas esas credenciales? Ya el lineamiento nuestro establece que es la unidad de informática la que tiene la facultad de inscribir a los estudiantes oyentes. Hay un correo en el que ellos escriben y dicen, mire, yo tengo la calidad de estudiante oyente porque tengo tal trámite pendiente y necesito inscribirme en esta materia. Y informática pues los inscribe en el aula virtual, y cuando ellos pues ya resuelven su situación, piden la inscripción
ya formal, ¿verdad? Y se incorporan ya formalmente en los listados. Otro punto que es bien importante y que también algunos estudiantes lo comentan o lo consultan, y son los medios de comunicación oficial entre estudiantes, docentes y viceversa. Porque hay estudiantes que, por ejemplo, acuden a nosotros y nos dicen, por ejemplo, le voy a poner como ejemplo a ustedes, ¿verdad? Dicen, bueno, yo le escribí a la doctora Farfán, ¿verdad? Le escribí al Messenger, ¿verdad? Le escribí al Facebook, le escribí al Instagram. No, es que yo la encontré en Facebook a ella, ¿verdad? Y ahí le mandé la evaluación formativa, pero me dejó en visto, ¿verdad? Ni siquiera me respondió. Entonces, este tipo de situaciones con la virtualidad se han ido generando, ¿verdad? Entonces, o a través de WhatsApp y todo eso, ¿verdad? Para que lo sepa el alumnado, específicamente en este caso de su facultad, cuáles son los medios de comunicación oficiales, porque a mí se me ocurre, por ejemplo, el correo institucional. Todos los trabajadores y trabajadoras de esta universidad contamos con un correo institucional. Entonces se me ocurre esa vía, ¿verdad? Pero no sé, usted me comentará qué otros medios existen de comunicación que sean de carácter oficial para el alumnado y también para el sector docente. ¿Y qué pasa cuando el alumno acude bajo otros medios? ¿Se anula ese tipo de situaciones? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuáles son los medios? Bueno, en la actualidad, porque como digo, hay que ver de dónde venimos y en dónde estamos ahora, ¿verdad? En la actualidad hay diversos medios oficiales y depende para qué se vayan a utilizar. Digamos, durante el periodo de la pandemia se generaron correos institucionales por unidades. Entonces, por ejemplo, los departamentos, las escuelas académicas, todas las unidades tienen un correo específico de la unidad. Ah, muy bien. Secretaría, por ejemplo, etcétera. Entonces, nosotros constantemente publicamos en la página de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales los correos institucionales de cada una de las unidades, a las cuales los estudiantes se pueden remitir en el caso de necesitar realizar un trámite académico administrativo o una solicitud en concreto, una constancia, una nota, revisión, suficiencia, etcétera, lo que sea. Ahora, en el marco de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, también hay mecanismos ya establecidos. Por un lado está el aula virtual, ¿verdad? Que es un medio de comunicación con los estudiantes y obviamente con el profesor, el mismo correo institucional, y también, digamos, el mismo Google Meet, que se ha establecido como una herramienta para desarrollar, en este caso, las clases sincrónicas. Sin embargo, anteriormente se nos dieron diferentes dificultades que nos fueron obligando a regular, digamos, determinados mecanismos para que no se hiciese de cualquier manera la entrega de notas. Y esto fue porque la experiencia nos fue demostrando diferentes dificultades que fuimos teniendo. Por ejemplo, habían algunos estudiantes que mandaban la tarea por correo, otros por WhatsApp, otros por Facebook, entonces al profesor, y lo peor es que a veces algunos los mandaban a todos. Al profesor se le hacía sumamente complicado identificar, ¿verdad?, los trabajos de todos y que no fuera el mismo y repetido, y a veces se perdían y que no, que mire que yo sí lo mandé en tal fecha, etcétera. Pero también era una situación en la que si las tareas están dentro del aula virtual, todos los que tienen acceso al aula virtual pueden recuperar esas evaluaciones. Y recordemos que estábamos en una situación en la que cualquiera de nosotros podía fallecer. Sí. Entonces, si en el transcurso del ciclo un docente fallecía, y nosotros tuvimos docentes que fallecieron, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con los estudiantes si las evaluaciones y demás solo lo tenía el profesor? Entonces, era bien delicado. De tal manera que nosotros tuvimos que ir regulando de alguna manera que hubieran mecanismos institucionales a través del cual se enviaran las notas para asegurarle al mismo estudiante que en el caso de cualquier circunstancia que pasara con el docente, ellos no perdían las notas de lo que ya habían realizado y se podían recuperar independientemente de las circunstancias, porque algunos también no fallecían, pero
quedaban enfermos, graves, Claro. hospitalizados. Entonces, ¿cómo darle seguimiento a las actividades si el único que tenía acceso era el docente en su correo institucional, al cual yo ni ninguna otra persona puede acceder? Sí. Entonces, esas situaciones fueron las que fueron llevando a que se regularan determinados mecanismos institucionales. Y para que nadie se saliera, porque a veces también los profesores se nos salen de los lineamientos, no solo los estudiantes, se les establecían reglas, ¿verdad? De, mire, si no hace esto, va a tener esta consecuencia. Porque lastimosamente parece que nosotros a veces necesitamos, ¿verdad?, un poquito de fuerza para cumplir las reglas, porque si quedan a nuestro criterio hacerlas, pues no las hago. No las hago, cabal. Vaya, pero es interesante, ¿verdad?, que de alguna forma pues se ha regulado, ¿verdad?, todo este tipo de situación. En cuanto a la práctica, lo ha llevado a hacerlo de esta manera, ¿verdad?, por las diferentes experiencias que han vivido en el pasado. Pero es importante que en este caso el estudiantado sepa que cuenta con esos medios de comunicación, y en este caso oficiales, ¿verdad? Y lo que se sugiere al estudiantado es acudir justamente a ellos y no a otros medios para que puedan ser atendidos oportunamente. Ahora bien, surge otro tipo de hechos que pueden generarse también dentro de este ámbito virtual. Por ejemplo, se me ocurre aquel estudiante que esté realizando, por ejemplo, una evaluación virtual. Imaginémonos, y quizás, y no solamente estudiantes, se le puede dar también al personal docente, pero aquellos hechos en los cuales se va la energía eléctrica, o se me acabaron los datos de internet. ¿Qué pasa en esas situaciones para el estudiante? ¿Hay forma de poder diferir esas evaluaciones? Pero ¿de qué manera las justifico frente a que son hechos que yo no los tenía previstos, ¿verdad? De repente yo estaba en evaluación, a mitad de evaluación pues se fue la energía eléctrica. ¿Qué hago yo al respecto, verdad, como estudiante? Entonces, ¿qué posibilidades o qué estrategias o qué proceso debe de seguir en este caso el estudiante? Y si lo tiene, si tiene la posibilidad de hacerlo para hacer valer, por ejemplo, como decía, tal vez alguna prueba diferida. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, eso ya está también considerado. En términos generales, nosotros le pedimos flexibilidad al docente y a las jefaturas para que consideren todo este tipo de situaciones. Sin embargo, hay casos que sí han llegado hasta la junta directiva porque el docente le ha dicho que no, el jefe le ha dicho que no, y llegan, digamos, hasta la junta directiva. ¿Qué hacemos nosotros operativamente hablando? Lo que hacemos es pedirle un informe a la unidad de informática, porque para bien o para mal, en el sistema todo, absolutamente todo queda registrado. Qué bueno. Que el estudiante ingresó, no ingresó, que de repente simple y sencillamente desapareció, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay una bitácora. Hay una bitácora. ¿Cuántos intentos hizo? Si entró más de una vez, o sea, todo eso queda registrado en el sistema. Hay una huella digital ahí imborrable. De tal manera que nosotros lo que hacemos es pedirle a la unidad de informática que en el caso del estudiante tal, ¿verdad?, verifique esta situación. Ellos nos mandan un informe y entonces ahí efectivamente ellos hacen ver si efectivamente ingresó esto y esto, o no ingresó, ¿verdad?, etcétera. Entonces, de conformidad a lo que el informe revela y si coincide con lo que el estudiante ha dicho, entonces ya nosotros vemos que sí, ¿verdad?, hay un fundamento ahí de por medio y pues se resuelve el diferido o lo que sea que el estudiante esté solicitando. Pero se apela en este caso a la flexibilidad, digamos, que debe tener el personal docente. Porque como repito, son situaciones de que no solamente le suceden a los estudiantes, le puede suceder al docente. Él está impartiendo una cátedra, ¿verdad? Y de repente se desapareció. Va la luz, ¿sí? O el internet. O el internet. Y por eso digo, la gran mayoría de casos no llegan a la junta directiva, se resuelven a nivel del docente o a nivel de la jefatura. Casos excepcionales, como digo, son los que llegan a la junta directiva y así han sido resueltos. Perfecto. Y en esa misma vía, doctora, nosotros como Defensoría pues nos encargamos para tutelar, para proteger derechos, ¿verdad?, para promocionar, difundir, como lo estamos haciendo en esta oportunidad, pero dentro de la facultad queremos saber si el estudiante cuenta con instancias a las cuales puede acudir para denunciar cualquier tipo de acción
cualquier tipo de hecho que a consideración de ellos pues se le está afectando algún derecho. ¿Existen algunas instancias y cuáles son para que el estudiante las conozca? Bueno, definitivamente y dependiendo de lo que se trate, ¿verdad? El estudiante puede acudir directamente al jefe del departamento, puede acudir a la junta directiva, pero también nosotros tenemos dentro de la facultad una unidad de atención al estudiante, Muy bien. donde ellos pueden dirigirse directamente al coordinador, que es el licenciado Douglas Ramírez, y él, ¿verdad?, le brinda asistencia, asesoría y demás, e incluso hasta intercede, ¿verdad?, con los docentes frente a algunas problemáticas que se presentan. Ahora, si estas se tratan de alguna situación relacionada con acoso o violencia de género, también nosotros tenemos dentro de la facultad el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, que recibe, ¿verdad?, a las personas que estén en esta situación y les da la asesoría y acompañamiento correspondiente. Esta última unidad no está solo al acceso, digamos, de nuestras estudiantes, sino de las estudiantes en general de toda la universidad, e inclusive también recibimos mujeres, ¿verdad?, que sufren violencia de fuera de la universidad, las cuales, dependiendo de la gravedad de la situación, son derivadas a donde corresponden, gracias, digamos, a los lazos que también el CAI, que así le hemos abreviado nosotros, tiene, ¿verdad?, con diversas instancias también, organizaciones feministas y demás que ayudan con esas situaciones dependiendo, como digo, de las necesidades específicas de cada caso. Perfecto. Pero lo importante es que la comunidad estudiantil, principalmente de la facultad, cuenta con esas vías, cuenta con esas instancias para poder hacer valer sus derechos. Ya para finalizar, doctora, ¿verdad?, porque ya el tiempo apremia, ¿verdad?, ya nos ha dado mucha información muy importante de cómo en este caso desarrollan el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la pregunta va encaminada, esta última, a ese aspecto. En su opinión, como funcionaria, en este caso como decana de la facultad, en su experiencia vasta que tiene como docente de dicha facultad, ¿qué opinión le merece a usted el uso de los entornos virtuales para el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel superior? Le comento esto porque principalmente yo lo he escuchado particularmente de muchos académicos, de muchos docentes, que ellos dicen: no, es que la virtualidad ha venido a arruinarnos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso no sirve, ¿verdad? Sino que tenemos que volver nuevamente a la presencialidad, porque solo con la presencialidad vamos a garantizar una excelencia académica. Hay otros como que son más abiertos al respecto y dicen: mire, la tecnología ha venido y se va a quedar, ¿verdad? Y se va a ir desarrollando más, ya tenemos inteligencia artificial inclusive, ¿verdad? Tenemos laboratorios virtuales. Entonces, ¿qué opinión le merece todo este tipo de controversia, este tipo de comentarios, ¿verdad? Si usted está a favor de la virtualidad, si está a favor en este caso únicamente de la presencialidad, considera que un sistema híbrido puede llevarse a cabo para un óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué opinión le merece esta situación? Bueno, realmente la facultad creo que ha sido una de las que ha sido más abiertas en este tema de la combinación de sistemas. Esto porque inclusive ya antes de la pandemia nosotros veníamos desarrollando una serie de esfuerzos con nuestros docentes a efecto de capacitarlos en el uso del aula virtual, que ya existían, sí, pero que la gran mayoría ni siquiera sabía que existían. Éramos pocos los que en aquel entonces, los más jóvenes en aquella época, los que comenzamos a utilizar el aula virtual y comenzamos a identificar los beneficios que esto tenía. De tal manera que se comienza ese esfuerzo mandando a capacitar a algunos docentes, también a otros se les mandó a varios cursos a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura a que se formaran en entornos virtuales de educación, y posteriormente los compañeros que fueron formados en la FIA crearon un curso para los docentes de la facultad, y de ahí se graduó un grupo más o menos de unos 30 estudiantes. Allí estábamos cuando la pandemia nos agarra de frente, como digo yo. Entonces así, ¿verdad? Casi como locomotora,
nos tocó que lanzar al resto de los docentes, ¿verdad?, a aprender entornos virtuales de educación. Muchos de ellos que con anterioridad a la pandemia estaban total y absolutamente negados a entrar en este tipo de procesos, porque obviamente la brecha digital, especialmente en los profesores de mayor edad, era bastante amplia. De tal manera que eso obligó a que inclusive algunos en el periodo de la pandemia renunciaran y dijeran, no, esto no es para mí, yo me voy. Otros, ¿verdad?, se quedaron y tuvieron que hacerle frente a la situación y aprender cómo era el manejo de las TICs, adaptarse y demás. Sin embargo, siempre hay un grupo que tiene esos dos esquemas, uno mucha reticencia a las TIC y otros que quieren todo a través de las TIC. Yo creo que se debe de hacer una combinación. Creo que es importante y fundamental que se recuperen los elementos beneficiosos de la presencialidad. Un elemento que se ha perdido es la posibilidad de interacción personal entre los estudiantes. Y no solo entre los estudiantes, sino entre los estudiantes y el profesor. Yo creo que eso es fundamental también porque los seres humanos somos seres biopsicosocial y la parte social ha quedado seriamente afectada en un proceso de virtualidad absoluta. Creo que eso es un elemento que hay que recuperar. Sin embargo, consideramos que todo el esfuerzo que hemos desarrollado a nivel tecnológico y a nivel de formación de nuestros profesores no debe quedar en el vacío, sino que debe de comenzarse a trabajar un esquema en el que retomemos los elementos valiosos de las TIC, pero que retomemos también los elementos valiosos de la formación presencial. Que los estudiantes que ahora no han tenido la oportunidad y quizás ya están hasta en tercer o cuarto año de su carrera de saber lo que es la vida universitaria, puedan tener ese sabor de universidad, puedan tener esa vivencia de universidad que los que estuvimos en educación presencial la sabemos, la vivimos, la valoramos y hasta la añoramos muchas veces, ¿verdad? Sí. Entonces, para nosotros ese es el camino, es una combinación de beneficios. Perfecto, excelente. Bueno, estimada doctora, pues muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Lastimosamente, como le comentaba, por tema del tiempo, pues hasta acá llegaría nuestra entrevista, pero le cedemos el espacio, los micrófonos, para que pueda despedirse de la audiencia y dar un mensaje final, ¿verdad? No solamente a sus estudiantes, sino que a toda la comunidad estudiantil y también a toda la comunidad docente. Bueno, yo agradecer el espacio y además aprovechar para decir que yo estoy sumamente agradecida, complacida y orgullosa de pues el comité técnico, de la junta directiva, del cuerpo docente y de nuestros estudiantes, porque durante todo este tiempo que hemos estado desarrollando estas actividades bajo circunstancias bastante adversas, todos pusimos nuestra gota de sacrificio y hemos logrado salir adelante de tal vez no de la mejor manera, pero de la mejor manera que pudimos. De tal manera que vaya mi reconocimiento para todos y todas por este gran esfuerzo desarrollado y esperamos el próximo ciclo ya vernos cara a cara, podernos saludar, podernos dar una sonrisa y tenerles ya aquí nuevamente en un campus renovado y con nuevas y mejores condiciones de educación para todos y todas. Excelente, muchas gracias, doctora. Antes de finalizar este programa, solamente recordarles nuestros medios de contacto, nuestra red social. Nos puede encontrar en Facebook como Defensoría Universitaria UES, pero también con ese mismo nombre nos encuentra en el canal en YouTube, que como mencionaba al inicio, les invitamos a que se puedan suscribir, activar las notificaciones para estar al pendiente de nuestro contenido digital e inclusive el podcast de esta entrevista. También contamos con un sitio web que es www.defensoria.ues.edu.sb, en donde puede encontrar información especializada de cada una de las áreas de trabajo de la Defensoría Universitaria. Y como lo digo siempre, cualquier duda o cualquier consulta la puede dirigir a nuestro correo electrónico, que es defensoría.universitaria@ues.edu.sb. Para mí ha sido un gusto haber dirigido esta entrevista. Les acompañó Kevin Alfaro, coordinador del área de promoción y difusión de la Defensoría Universitaria.
Nos vemos en una siguiente edición de su programa Defensoría en Acción. Que tengan un feliz día.